Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, encontramos en la Biblia principios de vida. Principios de vida, con Héctor Manso. Las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena. Y ahora con ustedes, el tema de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema el día de la muerte. Y yo sé que no quieren que hable de eso porque algunos ya los miro como preocupados por lo que representa uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia del ser humano. El día en que la muerte le visita. Cuando analizamos la línea del pensamiento del gran sabio Salomón, descubrimos que él utiliza terminologías sumamente importantes y relacionadas con la vida. La mayoría de sus escritos tienen su enfoque, están orientados a temas relacionados con la vida. Para que cada ser humano logre desarrollar la habilidad de vivir de acuerdo al propósito de Dios. Nadie que tenga vida vino a este mundo por solicitud propia y ni siquiera por experimento. Todos los que a Dios tuvo bien concederles vida, lo hizo por causa de un propósito divino. Pero una gran desventaja en los seres humanos es que no han aprendido a vivir y como consecuencia no están preparados para morir. Y Salomón habla acerca de lo que es ese término de tiempo, desde el día en que una persona nace hasta el día en que la persona muere. Lo que uno haga en ese término de tiempo representará no solo la clase de vida que tendrá, sino que también lo más importante, ¿dónde pasará la eternidad? Y algo que él puntualiza es mostrar la verdad de la vida como un negocio. Un negocio donde se gana y también se pierde. Pero lo que él destaca no es el día en que se comienza el negocio, sino el día en que el negocio termina. Y lo presenta de la siguiente manera. El libro de Eclesiastés 7, versículo número 8. Allí él dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. En esta declaración él nos presenta dos verdades. La primera es la que más nos interesa, la que tiene que ver con el comienzo de un proyecto y con el final.
Él está refiriéndose particularmente a lo que es en sí la vida de una persona, para dar a entender que no importa dónde la persona nazca, de qué familia provenga, ante qué circunstancias se encuentre en su llegada a este mundo, eso no es importante. Algunos de nosotros nos hubiera quizás gustado nacer en cuna de oro, pero algunos ni siquiera cuna tuvimos. O algunos quizás quisieron haber nacido con el pelo rubio y algunos ya ni pelo tenemos. Bueno, eso no es importante. De qué familia venga, puede contar en cierta manera. No es importante el comienzo. Lo importante es el final. Y la gente no siempre se pone a pensar en el final de sus días. Pasan por alto que hay un día que habrá de hacerse patente en su vida y que representará el fin de su cuerpo, donde comenzarán a experimentar la verdadera vida. El asunto es dónde pasará la eternidad. Con este mismo propósito, unos versículos antes, Él nos presenta otro contraste. A partir del versículo número 1 de Eclesiastés 7 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y esto muestra lo que es el nombre o la reputación que uno construye por causa de la manera en la que vive. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y particularmente nuestros hechos son los que van estableciendo la imagen que la gente tendrá acerca de nosotros. Imagen tiene que ver con reputación. El concepto que la gente pensará acerca de quiénes somos por causa de lo que hacemos. Nuestros hechos tienen mucho que ver porque reflejan lo que nosotros somos y lo que hay en el corazón. Así que, en este sentido, si sus obras no son buenas, si su manera de vivir no es la adecuada, no importa cuánto perfume usted se ponga, siempre va a oler desagradablemente. Lo que hará que las personas desarrollen respeto por usted, que lo estimen y que lo aprecien, será indudablemente la manera en la que usted determina vivir. Y esto significa que usted tiene toda una vida para construir una buena imagen, una buena reputación, para que la gente tenga un concepto correcto acerca de sus obras. Y si es una persona sabia, sus obras entonces deberán de ser buenas. Y luego agrega: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué razón lo presenta así? Porque en ese día es donde se define su destino eterno. Ahí es donde se establece
donde usted pasará la eternidad. Y lo que Salomón tiene en mente es que usted está viviendo una vida de acuerdo a los propósitos de Dios. Porque si dice que mejor es el día de la muerte, esto no se aplica a todas las personas. Se aplica solamente a un grupo selecto. Aquellos a quienes han hecho de su vida no un experimento, tampoco lo que es un fracaso, y ni siquiera los que se han enfocado en vivir para sí mismos. La muerte es mejor para aquellos que han muerto para sí mismos, pero que viven para Dios. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo dijo en una oportunidad: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es lo mismo la declaración que Pablo emite y la declaración que hubiera hecho Herodes tetrarca, porque los estilos de vida eran muy diferentes. El Dios al que adoraban era muy diferente y la manera de conducirse muy diferente. Ahora, el asunto en lo que concierne a nosotros es lo que hacemos con nuestra vida. Lo que hacemos con nuestra vida lo determinan las pequeñas y las grandes decisiones que hacemos cada día. Aunque resulte un tanto difícil comprender esto, son las decisiones en el diario vivir lo que van estableciendo la clase de vida que tendremos como resultado de lo que somos. Hay quienes en este mundo nacieron en situaciones precarias, en situaciones muy difíciles, pero lograron sobreponerse a las circunstancias. Lucharon por agradar a Dios y por hacer que su vida sea un ejemplo digno de imitar. Y hay otros que nacieron en circunstancias muy favorables, pero que tomaron decisiones equivocadas e hicieron de su vida un desastre. Vamos a ver algunos ejemplos, y el primero lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 4. Aquí se nos presenta la conclusión de la vida de un personaje quien fue el primero que vino a esta tierra y que tuvo privilegios que nunca se le concedieron a ningún otro ser humano. Estamos hablando de nuestro primer padre, cuyo nombre era Adán. A Adán Dios lo hizo, Dios lo formó, Dios hablaba con él, lo puso en el huerto del Edén. Él tenía una cercanía con Dios que pues representaba un alto privilegio. Sin embargo, él no supo administrar el privilegio tan grande que Dios le había concedido, ni la bendición tan inmensa de todo lo que Dios le había confiado. Eso también representa en parte experiencias que a nosotros nos toca vivir. Porque hay cosas que Dios nos concede, que Dios nos entrega, y no aprendemos a darles el lugar que tienen, ni somos buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Mire la historia de Adán. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set,
800 años y engendró hijos e hijas. Él no vivió 800 años. Él vivió más que eso. Fueron 800 años después que engendró a Set. 800 años es toda una vida. Y hay gente que quisiera vivir no solo 800, sino si pudieran 2000 años. Porque no quieren encarar la experiencia de la muerte. Pero la única función que hizo Adán, después de que vivió tan larga vida, fue que solamente se dedicó a engendrar hijos e hijas. Fue muy poco lo que él hizo después de que fue desechado del huerto del Edén. Porque con una vida tan larga, él podría haber efectuado toda una serie de impactos en beneficio de todos los que le rodeaban. Y así hay personas en nuestros tiempos. Su enfoque es vivir solamente para ellos mismos. Sus pensamientos giran en torno a lo que a ellos les resulta atractivo. Viven persiguiendo sus gustos, sus deseos, sus impulsos y sus intereses. Es solamente un experimento. Porque no se trata de vivir muchos años. Se trata de vivir de una forma en la que uno se conduce que cuando muere a todo el mundo le pesa. Y no que cuando muere todo el mundo celebra. ¿De qué le sirve a uno vivir tantos años si no produce? Si no impacta, si no modela un estilo de vida digno de imitar. Adán decidió equivocadamente. Y uno de los privilegios más grandes que tenemos los seres humanos es el que se relaciona con la facultad de elegir. En cada uno de nosotros radica el poder de elegir por el bien o por el mal. De hacer aquello que Dios espera sea parte de nuestra vida o de renunciar a lo bueno. Dios no nos obliga, tampoco nos tuerce el brazo. Nosotros mismos somos los que vamos haciendo que nuestra vida sea lo que en el presente es. Y esto se efectúa por medio de diferentes factores. Por eso, cuando nosotros nos damos cuenta que hay un día en el que la muerte habrá de hacerse presente, somos estimulados a pensar en todo lo que hacemos. Porque tarde que temprano cada ser humano tendrá que rendirle cuentas a Dios de sus hechos. De lo que hizo y que no debió hacer. Y de lo que no debió hacer y que hizo. De todo aquello que representa un mal para nuestra vida y también para aquellas personas que forman parte de nuestra familia. Tenemos otro personaje que también experimentó lo que es una decadencia en su vida. Y este lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo número 16. Es la experiencia de Sansón. Jueces capítulo
16. La historia de él representa en parte el potencial que dispone el ser humano. Él fue escogido desde el vientre de su madre. De hecho, su madre no podía tener hijos. Y Dios tuvo a bien concederle lo que era el privilegio de concebir y también de dar a luz. Pero era un hijo anormal. Anormal porque había sido apartado para Dios desde antes de nacer. Tenía una fuerza extraordinaria y no dependía de sus músculos. Era una persona ordinaria, como cualquiera de los demás, de aquellos que le rodeaban. Dios lo usó para libertar a su pueblo que se encontraba en opresión. Pero fue alguien que decidió equivocadamente. Fíjese cómo la vida de Sansón comienza a decrecer. En Jueces 16, capítulo 23, encontramos lo siguiente. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Esto es grave, porque no existía forma de poder prender a Sansón. Habían buscado diferentes medios para hacerlo y no lo habían encontrado. Hasta que descubrieron la manera práctica de poder prenderlo. ¿Y cuál fue la manera práctica? A través de una mujer. La gente dice que las mujeres son el sexo débil. Y no es así. El sexo débil es el hombre. Las mujeres tienen una fortaleza. Las mujeres tienen un aguante, una resistencia. Se lo digo de otra manera. Los hombres somos más fuertes, pero las mujeres resisten más. ¿Ya viera usted a un hombre tratando de dar a luz? No aguantaría. Imagine, ¿no ha visto usted, por ejemplo, cuando el papá en el hogar se enferma? Todo sigue igual. Pero el día en que la mujer se enferma, ahí hay un caos. Los hijos desordenados, la cocina por los suelos, el comedor. Eso es un caos. Hubo trampas que le pusieron a Sansón y no lo podían prender. Pero usaron a una mujer. Porque aunque Sansón era un hombre extremadamente fuerte en términos físicos, en realidad era un hombre débil. Sansón era muy enamorado. No, hombre, Gabino Barrera le venía corto. El hombre estaba conectado con lo que era su propia vida. Esa es la causa por la cual uno debe considerar el propósito por el cual Dios le dio vida. Porque cuando usted no conoce el propósito de algo, con mucha facilidad lo abusa. Y cuando abusa de algo, con mucha facilidad lo destruye. Por eso la vida de muchas personas en la actualidad es un caos, un desorden. Se encuentran semidestruidos porque han hecho de sus dones, de sus recursos, de lo que Dios les ha confiado, un abuso. Y ha traído como resultado una vida totalmente miserable. Los enemigos del pueblo de Dios atribuían a Dagón que les había entregado a Sansón. Y no era Dagón, era Dalila.
El hermano Francisco cuenta que se encontraba cantando allá en San Diego y se cantó ese canto de Sansón y Dalila. Y tiene su mensaje, dice que el pastor le dijo, hermano, ¿cuántos discos tiene de este canto? Pues como 100. Yo se los voy a comprar todo. Y los otros que no, nomás estos 100 le voy a comprar. Ok, ¿y eso por qué? Ok, pues es que quiero que este canto no lo vuelva a cantar. ¿Y eso por qué? Porque mi esposa se llama Dalila. Bueno, fue Dalila en realidad quien fue el instrumento para aprender a Sansón. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.